En el bautizo de mi hijo, mi abuela reveló que me enviaba 30,000 pesos al mes. Mis padres se los daban a mi hermano. Ahora, gracias a mí, están en la ruina y fuera de mi testamento. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sol de Jalisco caía a plomo, un martillo incandescente que golpeaba el cofre de mi vieja camioneta Ford. El sudor me corría por la frente, se mezclaba con la grasa y el polvo, y me goteaba en los ojos, haciéndolos arder. Cada músculo de mi espalda protestaba, tenso por la posición incómoda. Debajo de mí, el motor, ese viejo y terco corazón de metal, tosía y se quejaba como un anciano en su lecho de muerte. Llevaba 1 hora luchando con una manguera de gasolina que se había rehusado a cooperar, y la obra, mi verdadera chamba, me esperaba al otro lado del pueblo. Anda, pinche carcacha, no me falles ahora, mascullé, apretando la abrazadera con más fuerza de la necesaria. Esta camioneta era mi vida y mi condena. Era la herramienta que me permitía llevar el pan a la casa, pero también era un recordatorio constante, ruidoso y humeante de todo lo que aún no podía darle a mi familia. A Xóchitl, mi esposa, mi sol. Y a nuestro pequeño Tadeo Jr., que apenas tenía 3 meses y dormía ajeno a las preocupaciones que mantenían a su padre despierto por las noches. Mi sueño no era complicado. No pedía lujos ni riquezas. Solo quería un pedazo de tierra. Un terreno propio donde pudiera levantar una casa con mis propias manos, ladrillo por ladrillo. Una casa con un pequeño jardín para que Xóchitl plantara sus flores y un patio seguro donde mi hijo pudiera aprender a caminar sin el peligro de la calle. Una casa cuyas paredes no fueran de renta, cuyas goteras fueran mi responsabilidad y cuyo techo fuera nuestro refugio. Pero el enganche para un terreno, por pequeño que fuera, parecía tan lejano como la luna. Cada peso que lograba ahorrar se evaporaba en gastos inesperados, una llanta ponchada, una medicina para el bebé, una herramienta que se rompía. La vida, parecía, siempre encontraba la manera de cobrar su cuota. Finalmente, la abrazadera cedió y se ajustó. Me levanté, limpiándome las manos en un trapo que alguna vez fue blanco. Miré mis palmas. Estaban cubiertas de callos, de pequeñas cicatrices, de la geografía de mi oficio. Eran manos de maestro de obra, manos que sabían de mezclas y cimientos, que podían leer los planos de una casa y convertir líneas en papel en paredes sólidas. Me sentía orgulloso de ellas, del trabajo honesto que hacían. Pero en momentos como este, mientras el olor a gasolina y a fracaso flotaba en el aire, sentía una punzada de vergüenza. ¿De qué servían unas manos que sabían construir para otros, si no podían construir lo más importante, el hogar para los suyos? Esa noche, después de una jornada de 12 horas bajo el sol, llegué a casa. El olor a frijoles recién cocidos y a tortillas calientes me recibió en la puerta. Xóchitl estaba en la cocina, tarareando una canción de cuna mientras mecía al bebé en su rebozo. Su rostro, aun con el cansancio del día, se iluminó cuando me vio. «Llegaste, mi amor», dijo, y su voz fue el bálsamo que necesitaba mi alma agotada. Me acerqué y besé su frente, luego la mejilla suave de mi hijo. En ese pequeño universo, en esa humilde casa de renta con sus paredes desconchadas y sus muebles de segunda mano, yo era un rey. Mientras cenábamos, Xóchitl me miraba con esa mezcla de amor y preocupación que conocía tan bien. «Hablé con tu mamá hoy», dijo, dejando su tortilla a un lado. «Para confirmar lo del bautizo el sábado». Asentí, masticando lentamente. «¿Y qué te dijo?» «Lo de siempre. Qué bueno que ya vamos a bautizar al niño. Y que espera que no escatimemos en la fiesta, que la familia que va a decir». Solté un bufido. Para mi mamá, el que dirán es el 10º mandamiento. Xóchitl tomó mi mano sobre la mesa. Sus dedos eran delgados y suaves contra mis callos. «Tadeo, ¿por qué nunca nos ayudan? No digo que nos mantengan, pero, un apoyo. Un pequeño empujón».
Veo cómo se desviven por Eliseo, tu hermano. Que si su coche nuevo, que si el reloj que se compró, que si sus viajes. Y nosotros, que de verdad lo necesitamos. Era la conversación que habíamos tenido 1000 veces, y cada vez me dejaba el mismo sabor amargo en la boca. Yo era el mayor, el responsable, el que había empezado a trabajar desde los 16 años. Eliseo, el menor, era el visionario, el chico listo que siempre tenía un negocio entre manos que nunca cuajaba, pero que requería constantes inyecciones de capital de mis padres. Ellos sabrán sus razones, mi amor, respondí, repitiendo el mismo mantra vacío de siempre. Mi papá dice que a un hombre hay que enseñarlo a pescar, no darle el pescado. Pero a Eliseo le dan la caña, el bote y hasta el maldito lago, replicó ella, y por primera vez noté un filo de acero en su voz. A ti ni el anzuelo te prestan. No supe qué decir. Porque en el fondo, yo sabía que tenía razón. Pero admitirlo era abrir una puerta que había mantenido cerrada con llave toda mi vida, la puerta de la injusticia dentro de mi propia familia. Era más fácil culpar a mi suerte, a mi vieja camioneta, al mundo entero, que enfrentar la dolorosa verdad de que para mis padres, yo era el buey de carga y mi hermano era el potro de carreras. No me gusta deberle favores a nadie, Xóchitl. Lo que tengamos, lo tendremos por nuestro propio esfuerzo. Así sabrá mejor. Ella suspiró, pero no insistió. Sabía que era una batalla perdida. Pero mientras recogía los platos, la vi detenerse y mirar por la ventana hacia la noche, y supe lo que estaba pensando. Estaba pensando en la casa que no teníamos, en el futuro incierto, y en la extraña y dolorosa ecuación de nuestra familia. Y yo, por más que quisiera negarlo, también. El sábado llegó con un cielo azul y despejado, un día perfecto para un bautizo. La ceremonia en la iglesia del pueblo fue hermosa y solemne. El padre Macario, un hombre de voz grave y sonrisa fácil, derramó el agua bendita sobre la cabeza de mi hijo, y en ese momento, sentí una oleada de amor tan intensa que casi me ahoga. Tadeo Jr. ni siquiera lloró, solo parpadeó, mirando las luces del altar con una curiosidad serena. Xóchitl, a mi lado, tenía los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Por un instante, todas las preocupaciones del mundo se desvanecieron. Éramos solo nosotros tres, una familia unida bajo la bendición de Dios. La paz, sin embargo, duró lo que tardamos en llegar a la casa de mis padres para la fiesta. La casa de mi infancia, que en mis recuerdos era un lugar de juegos y risas, se había transformado en un escenario. Mi madre, Hermila, había orquestado una producción impecable. Había manteles largos, centros de mesa con flores que costaban más de lo que yo ganaba en un día, y una cantidad de comida obscena. Era una demostración de estatus, una obra de teatro montada para la audiencia de tíos, primos y compadres. El contraste entre nosotros y el resto de la familia era brutal, casi una caricatura. Mi hermano Eliseo llegó tarde, como siempre, pero su entrada fue triunfal. Conducía un auto deportivo de un rojo chillón, del año, y vestía una camisa de seda que probablemente costaba lo mismo que la renta de mi casa. «Familia», exclamó, bajando del coche con la gracia de una estrella de cine. Perdón por la tardanza, estaba cerrando un trato importantísimo. Mis padres, Porfirio y Hermila, corrieron a recibirlo como si fuera el hijo pródigo. Los abrazos, los besos, los elogios. «Ese es mi hijo», decía mi padre, dándole palmadas en la espalda. «El tiburón de los negocios». Mi madre le ajustaba el cuello de la camisa, mirándolo con una adoración que a mí nunca me había dedicado. A nosotros, en cambio, nos recibieron con una amabilidad condescendiente. «Qué bueno que llegaron», dijo mi madre, dándome un beso rápido en la mejilla. Luego miró a Xóchitl de arriba abajo, y su sonrisa se tensó una fracción de segundo. «Ay, hija, qué sencillita te ves hoy», le dijo. No era un cumplido. Era una bala envuelta en seda. Era una forma de decir, no perteneces a este nivel. Vi a Xóchitl apretar la mandíbula, pero forzó una sonrisa. «Gracias, suegra. Con el bebé, una prefiere la comodidad». Yo le apreté la mano, un gesto silencioso de apoyo.
La fiesta transcurrió en una bruma de conversaciones superficiales y risas falsas. Me sentía como un extraño en mi propia familia. Mientras yo hablaba con un tío sobre el precio del cemento, oía a mi padre, a pocos metros, jactándose ante sus compadres. Este Tadeo es muy trabajador, sí, un burro para la chamba, decía, y aunque la palabra trabajador estaba ahí, el tono la convertía en un insulto. Pero el que tiene la visión para los negocios, el que va a levantar el apellido de la familia, es Eliseo. Me tragué la rabia junto con el sorbo de cerveza. Era la misma historia de siempre. Mi esfuerzo era dado por sentado, reducido a simple fuerza bruta, mientras que las fantasías de grandeza de mi hermano eran celebradas como genialidad. Entonces, llegó el momento del brindis. Y con él, el fin de mi mundo. Mi abuela, doña Altagracia, la madre de mi madre, se puso de pie. Había viajado desde su rancho en Michoacán solo para el bautizo. Era una mujer de 70 y tantos años, de espalda recta, piel curtida por el sol y una mirada que no se andaba con rodeos. A diferencia de mi madre, en mi abuela no había una pizca de falsedad. Ella me quería, y yo lo sabía. Era un amor simple y sólido como la tierra que trabajaba. Levantó su copa de tequila, y un silencio respetuoso se extendió por el patio. Y primero que nada, salud por mi bisnieto, Tadeo. Dijo, su voz clara y fuerte. Que Dios me lo cuide y me lo haga un hombre de bien, como su padre. Sentí que el pecho se me hinchaba de orgullo. Me miró directamente, y sus ojos se suavizaron con un cariño que me calentó el alma. Y salud por ti también, hijo, continuó, señalándome con su copa. Estoy tan orgullosa de ti. De ver cómo te partes el lomo todos los días por tu familia. Y me da una alegría inmensa saber que los 30,000 pesos que te mando cada mes les están ayudando a ti y a Xóchitl a sacar adelante a su familia. Ya verás que pronto compran su terrenito. El mundo se detuvo. El sonido de las conversaciones, las risas, la música de fondo, todo se desvaneció en un zumbido ensordecedor. 30,000 pesos. Cada mes. Sentí la sangre huir de mi rostro. La copa en mi mano tembló. Miré a Xóchitl. Sus ojos estaban abiertos como platos, fijos en mí, buscando una respuesta que yo no tenía. Giré la cabeza lentamente, como en una pesadilla. Mi padre, Porfirio, tenía la cara blanca como un fantasma, la sonrisa congelada en un rictus grotesco. Mi madre, Hermila, se había llevado una mano al pecho, como si le faltara el aire. Y mi hermano, Eliseo, tenía una sonrisita de suficiencia, una chispa de diversión cruel en los ojos que nunca olvidaría. El silencio se hizo tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban puestos en mí. Esperaban que agradeciera, que confirmara, que sonriera. Pero yo no podía. Mi mente era un torbellino de confusión y un terror helado que empezaba a formarse en la boca de mi estómago. Mi abuela, ajena a la bomba que acababa de detonar, me miraba con una sonrisa expectante. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Lo intenté de nuevo, carraspeando para encontrar mi voz. Y cuando finalmente hablé, mi pregunta flotó en el aire, frágil y terrible, como el cristal a punto de estallar. ¿Cuál dinero, abuela? La pregunta quedó suspendida en el aire, vibrando con una tensión insoportable. ¿Cuál dinero, abuela? Fue como si hubiera gritado fuego. En un instante, el ambiente festivo se hizo añicos. Los tíos y primos desviaron la mirada hacia sus platos, de repente fascinados por los restos de carnitas. Las comadres empezaron a susurrar entre ellas, abanicándose con una urgencia repentina. Uno a uno, con pretextos torpes y despedidas apresuradas, los invitados comenzaron a evaporarse, huyendo de la tormenta que sabían que estaba a punto de desatarse. En menos de 10 minutos, el patio quedó casi vacío. Solo quedábamos nosotros, el núcleo podrido de la familia. Yo, de pie, sintiendo como un temblor me recorría las piernas. Xóchitl, a mi lado, su mano ahora en mi espalda, un ancla de furia silenciosa. Mi abuela, cuya sonrisa se había desvanecido para dar paso a una confusión severa. Y mis padres y mi hermano,
agrupados al otro lado del patio como tres conspiradores descubiertos. Fue mi madre, Hermila, la primera en romper el silencio. Era una experta en el arte de la negación. Ay, Tadeo, hijo, no empieces con tus cosas, dijo, intentando una risa que sonó como vidrios rotos. Seguramente es un malentendido. Mamá ya está grande, a veces se le confunden las cosas. No se me confunde nada, Hermila, intervino doña Altagracia, su voz ahora dura como el pedernal. Sé perfectamente bien el dinero que he mandado. 30,000 pesos, el día 5 de cada mes, desde hace 5 años. Desde que este muchacho se casó con Xóchitl. Para que empezaran su vida. Para que tuvieran su casa. 5 años. La cifra me golpeó en el pecho, sacándome el aire. Multipliqué en mi cabeza, el cálculo era tan rápido como doloroso. 60 meses. 1,800,000 pesos. Una fortuna. El enganche de mi terreno, la construcción de mi casa, la educación de mis hijos, una vida sin la angustia constante del dinero, todo eso, robado. ¿Dónde está ese dinero, mamá? Pregunté, mi voz ya no era un susurro, sino un gruñido bajo y peligroso. Mi padre, Porfirio, dio un paso al frente, inflando el pecho en un patético intento de recuperar la autoridad. Ese lenguaje no, Tadeo. Somos tus padres. Y yo soy su hijo. Grité, la rabia finalmente rompiendo todas las compuertas. El hijo al que le han visto la cara de pendejo por 5 años. El hijo que se rompe el lomo de sol a sol mientras ustedes le dan mi dinero a este. Señalé a Eliseo, que me miraba con un desdén que me hervía la sangre. Cuidado con cómo le hablas a tu hermano. Chilló mi madre, y entonces, como un actor consumado que sabe cuál es su mejor escena, se echó a llorar. Eran las lágrimas que yo conocía tan bien. Las lágrimas de chantaje, las que siempre me hacían sentir culpable, las que siempre terminaban cualquier discusión a su favor. Solo te lo estábamos guardando, hijo. Sollozó, llevándose las manos al rostro. Para protegerte. Eres muy impulsivo con el dinero, lo hubieras malgastado. Queríamos darte una sorpresa cuando sentaras cabeza. ¿Sentar cabeza? La voz de Xóchitl fue como un latigazo, fría y afilada. ¿Qué es para ustedes sentar cabeza, suegra? ¿Tener un hijo? ¿Trabajar 12 horas diarias? ¿Remendar la ropa vieja porque no alcanza para nueva? ¿Cuándo exactamente iba a sentar cabeza Tadeo para que ustedes le devolvieran lo que es suyo? Mi padre intervino, su tono ahora era el de un patriarca ofendido. Ese dinero es de la familia y se usa para la familia. Tu hermano necesitaba un impulso para su negocio. Es una inversión en el futuro de todos. ¿Qué negocio, papá? Le espeté. ¿El negocio de comprarse coches de lujo? ¿El negocio de irse de viaje cada 3 meses? ¿El negocio de pagarle las fiestas a sus amigotes? Les recordé cada una de las veces que me había acercado a ellos, con la vergüenza carcomiéndome, para pedirles un pequeño préstamo. La vez que la camioneta se descompuso y necesité 10,000 pesos para el motor. No tenemos, hijo, la situación está muy difícil, me habían dicho. La vez que Tadeo Jr. se enfermó y necesité para las medicinas. Pídele prestado a tu patrón, nosotros andamos muy gastados, fue su respuesta. Cada negativa, cada excusa, ahora se sentía como una puñalada. Ustedes me veían la cara, ahogándome en deudas, mientras se gastaban mi dinero, dije, el dolor en mi voz era tan palpable que hasta a mí me sorprendió. Me hicieron sentir que era un inútil. Un fracasado que no podía mantener a su propia familia. Basta ya. Rugió mi padre. Esta es mi casa y aquí se me respeta. Si no te gustan nuestras decisiones, ahí está la puerta. Malagradecido. La palabra resonó en el patio. Malagradecido. Yo. El que nunca pedía nada, el que se conformaba con las migajas de su afecto, el que se desvivía por una palabra de orgullo que nunca llegó. Xóchitl me tomó del brazo. Vámonos, Tadeo. Aquí no hay nada más que hablar. Mi abuela, que había permanecido en silencio,
observando la escena con una furia glacial, se acercó a mí. Puso su mano arrugada sobre mi hombro. Vete con tu esposa, hijo. Yo me quedo. Tengo que hablar con mi hija y con el hombre con el que se casó. Cuando nos dirigíamos a la salida, mi madre corrió detrás de nosotros, todavía llorando. No te vayas así, Tadeo. No nos hagas esto. Somos tu familia. Me detuve en el umbral, y por primera vez en mi vida, la miré sin un ápice de culpa o compasión. La vi como lo que era, una ladrona que usaba las lágrimas como arma. Una familia no roba, mamá, dije, mi voz era hueca, muerta. Y ustedes me robaron más que dinero. Me robaron la paz. Me robaron la dignidad. Salimos de esa casa y cerramos la puerta detrás de nosotros. Y al hacerlo, sentí que no solo estaba dejando atrás una fiesta arruinada, sino toda una vida de mentiras. El sol de la tarde todavía brillaba, pero para mí, el mundo se había vuelto un lugar oscuro y desconocido. El viaje de regreso a nuestra casa fue un silencio denso, cargado de electricidad. Xóchitl conducía, sus nudillos blancos sobre el volante. Yo miraba por la ventana sin ver nada, mi mente era un caos de números, fechas y rostros traicioneros. 1.800.000 pesos. La cifra rebotaba en mi cráneo como una bala de plomo. Era una cantidad de dinero que apenas podía concebir, una suma que habría cambiado el curso de nuestra vida de forma radical. Al llegar, la primera llamada fue de mi abuela. Su voz, usualmente firme, sonaba cansada y llena de una tristeza profunda. Dijo, vente a mi hotel mañana temprano. Tú y Xóchitl. Necesitamos hablar. Y necesito que traigas cualquier papel de banco que tengas. Colgó sin dar más explicaciones. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Nos sentamos en el pequeño sofá de nuestra sala, con el bebé durmiendo en su cuna a un lado, ajeno a la fractura que acababa de ocurrir en su familia. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos, Tadeo? Susurró Xóchitl, su cabeza apoyada en mi hombro. Yo fui el ciego, respondí, mi voz era áspera. Tú siempre lo viste. Siempre me lo advertiste. Pero yo no quise escuchar. Quería creer que era un buen hijo, que si trabajaba duro y no daba problemas, algún día se sentirían orgullosos de mí. ¡Qué imbécil! Me sentía como el protagonista de un chiste cruel. El hombre que se enorgullecía de su esfuerzo, sin saber que su esfuerzo solo servía para llenar un pozo sin fondo de egoísmo ajeno. Recordé cada noche de insomnio, cada privación, cada vez que le dije a Xóchitl el mes que viene compramos eso, mi amor, ahora no se puede. Cada uno de esos sacrificios, que yo había asumido con una resignación estoica, ahora se sentían como una humillación. Me habían hecho creer que yo era el fracasado, cuando ellos me estaban robando las herramientas para triunfar. A la mañana siguiente, puntuales, estábamos en el lobby del modesto hotel donde se hospedaba mi abuela. Doña Altagracia nos esperaba en el pequeño restaurante, con una taza de café y una carpeta de cuero sobre la mesa. Su rostro mostraba los estragos de una noche sin dormir, pero sus ojos brillaban con una determinación de acero. Siéntense. Pidan algo de desayunar, ordenó, más que sugirió. Mientras esperábamos los chilaquiles, abrió la carpeta. Estaba llena de documentos, organizados con una meticulosidad impresionante. Eran los comprobantes de cada transferencia bancaria, mes por mes, durante los últimos 5 años. Cada uno con la fecha, la cantidad y el número de cuenta de destino. Aquí está todo, dijo, su voz era un murmullo grave. Cada centavo. Se lo transfería a una cuenta que tu madre me dijo que era tuya. Una cuenta de ahorros que te abrió para tu futuro. Mi corazón dio un vuelco. Mamá me abrió una cuenta cuando cumplí 18, sí. Me dijo que era para enseñarme a ahorrar. Me hizo firmar unos papeles. ¿Y tienes acceso a esa cuenta? ¿Te llegan estados de cuenta? Preguntó mi abuela. Negué con la cabeza. Nunca. Me dijo que era mejor que ella la manejara, para que yo no tuviera la tentación de gastar. Dijo que me daría todo el dinero cuando de verdad lo necesitara, como para el enganche de una casa. Xóchitl soltó una risa amarga.
¿Y cuándo fue que no lo necesitamos, Tadeo? Mi abuela nos miró a ambos, su expresión era una mezcla de furia y autoinculpación. Yo debía haber sido más lista. Debía haberte llamado directamente. Pero Hermila siempre tenía una excusa, que estabas en la obra, que estabas muy cansado, que no te gustaba hablar de dinero. Me mintió. Mi propia hija me usó y me mintió para robarle a su propio hijo. En ese momento, una idea terrible cruzó mi mente. Saqué mi teléfono y busqué el número del banco. Después de pasar por el tedioso proceso de verificación de identidad, finalmente hablé con un ejecutivo. Buenos días. Quisiera saber si hay alguna cuenta en este banco asociada a mi nombre, además de mi cuenta de cheques normal. Hubo una pausa, el sonido de un teclado. Sí, señor Tadeo. Usted aparece como titular en una cuenta de cheques y como cotitular en una cuenta de ahorro mancomunada. ¿Mancomunada? Repetí, el sudor frío recorriéndome la espalda. Sí. La otra titular es la señora Hermila. Ella tiene autoridad para hacer retiros y manejar la cuenta. ¿Y quién abrió esa cuenta? Según nuestros registros, se abrió cuando usted tenía 18 años. La solicitud fue firmada por ambos. Colgué el teléfono. La habitación del hotel pareció encogerse. Era una cuenta mancomunada, dije, mi voz apenas un susurro. Ella podía sacar el dinero cuando quisiera. Me hizo firmar. Yo era un chamaco, confié en ella. Xóchitl me tomó la mano con fuerza. Mi abuela cerró la carpeta con un golpe seco. Esto no es un malentendido, dijo, su voz era gélida. Esto es un robo. Planeado y ejecutado durante años. Y se va a acabar. Hoy mismo. La verdad estaba ahí, sobre la mesa, fea y desnuda, en forma de estados de cuenta y mentiras bancarias. Y con esa verdad, una nueva determinación nació en mí. Ya no era el hijo que buscaba aprobación. Era un hombre al que le habían robado su futuro, y estaba dispuesto a todo para recuperarlo. La determinación de mi abuela era contagiosa. Por primera vez desde la fiesta, sentí que la niebla de confusión y dolor comenzaba a disiparse, reemplazada por una fría y clara resolución. Ya no había espacio para la duda o la autocompasión. Era hora de actuar. ¿Qué vamos a hacer, abuela? Pregunté, mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Primero, necesitamos un abogado, dijo Xóchitl, siempre práctica, siempre un paso adelante. Alguien que nos diga cuáles son nuestras opciones reales. Asentí. Tenía un amigo de la preparatoria, Beto, que se había convertido en un abogado decente. No era un pez gordo de la ciudad, pero era honesto y, lo más importante, era de confianza. Lo llamé en ese mismo instante. Le expliqué la situación de forma breve y concisa. Su reacción pasó del asombro a la indignación profesional. Tadeo, hermano, esto es más serio de lo que crees, me dijo por teléfono. Esto no es un simple pleito familiar. Esto se llama abuso de confianza, y si se comprueba lo de la firma, hasta podría ser fraude. Necesito ver todos esos papeles que tienes. ¿Nos podemos ver hoy mismo? Esa tarde, nos reunimos en su pequeña oficina en el centro del pueblo. Extendimos sobre su escritorio la carpeta de mi abuela y los pocos documentos bancarios que yo tenía. Beto los examinó con una concentración feroz, tomando notas, subrayando cifras, su rostro cada vez más sombrío. Con esto tenemos un caso muy sólido para demostrar el origen y el destino del dinero, dijo después de un largo silencio. Doña Altagracia puede testificar que el dinero era para ti. Los estados de cuenta demuestran las transferencias a la cuenta mancomunada. Ahora, el siguiente paso es averiguar a dónde se fue ese dinero. Necesito una orden judicial para rastrear los movimientos de esa cuenta. El proceso legal, explicó Beto, sería lento y probablemente doloroso. Implicaría citatorios, declaraciones y una confrontación directa con mis padres en un terreno legal, no solo emocional. ¿Estás listo para eso, Tadeo? Me preguntó, mirándome fijamente. Porque una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Tu familia, como la conoces, se va a acabar. Miré a Xóchitl.
Ella asintió, sus ojos llenos de una fuerza que me sostuvo. Luego pensé en mi hijo, en la casa que soñaba construirle. Mi familia, la que yo había formado, era la que importaba. La otra ya se había acabado el día del bautizo. Estoy listo, respondí. Los días siguientes fueron una tortura de espera e incertidumbre. Beto comenzó los trámites legales, y el silencio de mis padres era total. No hubo llamadas, ni mensajes, ni intentos de disculpa. Era como si hubieran decidido que la mejor defensa era desaparecer. Pero la verdad tiene una forma curiosa de salir a la luz. Y la pieza final del rompecabezas no llegó de un juzgado, sino de una fuente inesperada. Una prima de Xóchitl trabajaba en una notaría en Zapopan, la zona rica de Guadalajara. Cuando Xóchitl le contó la historia, a su prima se le encendió un foco. Eliseo. Eliseo, ese nombre me suena, le dijo por teléfono. Una hora después, Xóchitl recibió un mensaje con un archivo adjunto. Era una copia simple de una escritura pública. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras abríamos el documento en la pantalla de mi teléfono. Era el contrato de compra-venta de un departamento de lujo en una de las torres más exclusivas de Zapopan. El comprador, Eliseo. La fecha de la compra, hace poco más de un año. Y el precio era de casi 1,5 millones de pesos, pagados de contado. El negocio, susurró Xóchitl, su voz temblando de rabia. Ahí estaba. La prueba irrefutable. El destino final de mis sacrificios, de mis noches sin dormir, de los sueños pospuestos de mi familia. No era una inversión. No era una emergencia. Era un capricho. Un monumento a su egoísmo, construido con los cimientos de mi futuro robado. Ya no había nada más que investigar. La imagen era clara, nítida y devastadora. Sentí una oleada de una furia tan pura y helada que me dejó sin aliento. Ya no se trataba solo de recuperar el dinero. Se trataba de hacer justicia. Se trataba de quemar su mundo de mentiras hasta los cimientos. Con la escritura del departamento en la mano, sentí que una pieza final encajaba en su lugar. Ya no éramos las víctimas confundidas, ahora éramos los fiscales con la prueba reina. La rabia que había sentido se transformó en una calma gélida, una certeza absoluta de lo que tenía que hacer. Vamos a su casa, le dije a Xóchitl, mi voz era plana, desprovista de emoción. Ahora mismo. ¿Estás seguro, Tadeo? Beto dijo que. Beto es el abogado. Yo soy el hijo al que estafaron, la interrumpí. Esto lo tengo que hacer yo. Cara a cara. Mi abuela, a quien llamamos de inmediato, insistió en acompañarnos. Yo empecé esto, dijo por teléfono, su voz era inflexible. Y yo voy a estar ahí para verlo terminar. Una hora después, los tres estábamos frente a la puerta de la casa donde crecí. Toqué el timbre. El sonido resonó en el silencio de la tarde, un presagio de la confrontación que se avecinaba. Fue mi madre quien abrió. Al vernos a los tres parados en su umbral, a mí con una carpeta bajo el brazo, a Xóchitl con una mirada de acero y a su propia madre con la expresión de un juez, su rostro se descompuso. El papel de víctima ofendida que había intentado jugar se evaporó. ¿Qué hacen aquí?, tartamudeó. Venimos a hablar de negocios, dije, y la empujé suavemente a un lado para entrar. Mi padre y Eliseo estaban en la sala, viendo un partido de fútbol en la televisión. Al vernos, mi padre se levantó de un salto, su rostro enrojeciendo de ira. Eliseo ni se inmutó, solo nos miró por encima del respaldo del sofá con una sonrisa burlona. ¿Quién te dio permiso de entrar así a mi casa?, bramó mi padre. Ignoré su pregunta. Caminé hasta la mesa de centro, la misma donde tantas veces había hecho mi tarea de niño, y arrojé la carpeta sobre ella. Las hojas se desparramaron, mostrando la escritura del departamento en primer plano. Un departamento en Zapopan, dije, mi voz era tranquila, pero cada palabra era una piedra. 1,5 millones de pesos. Pagado de contado. Bonita inversión en el futuro, ¿no crees? Mi padre se quedó sin palabras. Miró los papeles, luego a mí, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua.
Mi madre soltó un sollozo ahogado. Pero Eliseo, mi hermano, el niño de oro, se levantó lentamente del sofá y se acercó a la mesa. Miró los papeles con un interés casual, como si estuviera viendo el menú de un restaurante. Sí, dijo, encogiéndose de hombros. Buen ojo, ¿verdad? Es una zona con mucha plusvalía. La desfachatez de su respuesta casi me hizo perder el control. Es mi dinero, cabrón. Grité, golpeando la mesa con el puño. El dinero que mi abuela me mandó. El dinero que yo debería haber usado para construirle una casa a mi esposa y a mi hijo. Ay, por favor, Tadeo, respondió él, con un tono de fastidio. Tú eres un simple albañil, ¿para qué quieres tanto dinero? Lo hubieras gastado en cemento y varillas. Al menos yo sé cómo disfrutarlo, cómo vivir bien. Le di un buen uso. Fue entonces cuando Xóchitl, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Tú no sabes nada de vivir bien, Eliseo. Vivir bien es llegar a tu casa cada noche y poder mirar a tu familia a los ojos. Vivir bien es dormir con la conciencia tranquila. Tú no vives, tú solo consumes. Y lo que has consumido es el futuro de nuestros hijos. Mi madre, viendo que la situación se le escapaba de las manos, recurrió a su última arma. Se giró hacia mi abuela, con el rostro bañado en lágrimas. Usted tiene la culpa de todo esto, mamá. Chilló, su voz era una mezcla de histeria y acusación. Usted y su maldito dinero. Vino a destruir a mi familia. A poner a mi hijo en mi contra. Doña Altagracia la miró, y por primera vez vi en sus ojos no solo furia, sino un profundo y doloroso desprecio. ¿Destruir a tu familia, Hermila? Dijo, su voz era baja pero cortante como un cuchillo. Tú destruiste a esta familia hace mucho tiempo. La destruiste el día que decidiste que un hijo valía más que el otro. La destruiste cada vez que le mentiste a Tadeo, cada vez que le negaste tu ayuda, cada vez que te gastaste un dinero que no era tuyo. Yo no vine a destruir nada. Vine a poner las cosas en su lugar. Se acercó a mi padre, que se había quedado mudo, reducido a una estatua de cobardía. Y tú, Porfirio, continuó mi abuela, y aunque era su suegra, en ese momento parecía 10 veces más grande que él. Creí que mi hija se había casado con un hombre. Pero me equivoqué. Se casó con un ladrón y un cobarde que se esconde detrás de su esposa y de su hijo menor. Luego, se giró hacia mí, pero sus siguientes palabras fueron para ellos. Desde este momento, Porfirio, dejas de ser mi yerno. Y tú, Hermila, te lo digo con todo el dolor de mi corazón, dejas de ser mi hija. Esta casa, que gracias a Dios sigue a mi nombre, y todas mis propiedades, pasarán a ser de Tadeo. Es lo menos que puedo hacer para compensar una parte de su robo y su traición. El silencio que siguió fue absoluto. Mis padres la miraban como si les hubiera sentenciado a muerte. Eliseo, por primera vez, perdió su sonrisa arrogante. El juicio había terminado. Y la sentencia había sido dictada. La declaración de mi abuela fue como una bomba atómica en medio de la sala. La idea de perder la casa, su santuario de apariencias, fue el golpe que finalmente los derrumbó. Mi padre se desplomó en el sofá, con la cara entre las manos. Mi madre emitía unos sonidos guturales, una mezcla de llanto y rabia impotente. Eliseo, por fin, parecía asustado. Nosotros no dijimos nada más. No había nada que añadir. Dimos media vuelta y salimos de la casa, dejando atrás los restos humeantes de lo que alguna vez llamé familia. La noticia del escándalo corrió como la pólvora por el estrecho círculo de nuestra familia extendida. En los días siguientes, nuestros teléfonos no pararon de sonar. Algunos llamaban por morbo, otros para ofrecer un apoyo tibio y lleno de preguntas incómodas. Pero una llamada fue diferente. Era de mi tío Gavino, el hermano menor de mi padre. Hacía años que no teníamos una relación cercana con él. La versión oficial de mis padres era que Gavino era un resentido y un fracasado que le tenía envidia a mi padre. Nos habían alejado de él y de su familia con una campaña sistemática de chismes y mentiras. Tadeo, sobrino, me enteré de lo que pasó,
dijo por teléfono, su voz sonaba cansada, pero amable. ¿Podemos vernos? Hay algo que creo que debes saber. Nos reunimos en una pequeña cafetería del centro. Mi tío Gavino era un hombre de apariencia modesta, con la misma línea de cabello de mi padre, pero con una mirada más honesta y unos hombros caídos por el peso de viejas decepciones. Nos escuchó relatar la historia completa sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando con una tristeza familiar. Cuando terminamos, suspiró profundamente. No me sorprende, dijo, revolviendo su café. Me duele, por ti y por tu familia, pero no me sorprende. Porque a mí me hizo lo mismo. Nos contó su historia. Una historia que se remontaba a 20 años atrás, cuando mis abuelos paternos murieron. Dejaron una pequeña herencia, una cantidad modesta pero significativa, para ser dividida en partes iguales entre sus dos hijos. Tu padre me convenció de que pusiéramos todo el dinero junto en una inversión familiar, relató Gavino, con una sonrisa amarga. Dijo que compraríamos un terreno para construir locales comerciales. Que seríamos socios. Yo era joven, confiaba en mi hermano mayor. Le di poder notarial para que manejara todo. El resultado fue predecible. El negocio nunca se materializó. El dinero se fue esfumando en gastos imprevistos y malas inversiones. Cuando Gavino finalmente exigió cuentas claras, Porfirio se ofendió. Lo acusó de desconfiado, de no tener visión empresarial. La discusión terminó en una ruptura total. Porfirio se quedó con lo poco que quedaba y cortó toda relación, acusando a Gavino de ser el problemático. Y para colmo, le contó a toda la familia su versión de la historia. Me pintó como el malo, el envidioso. Y muchos le creyeron, concluyó mi tío, su mirada perdida en el pasado. Sacó de un viejo portafolio unos documentos amarillentos. Eran copias de los papeles de la herencia, cartas que le había escrito a mi padre pidiendo explicaciones, la respuesta de un abogado que le había dicho que, sin pruebas del acuerdo verbal, su caso era débil. Guardo esto no por rencor, sobrino, dijo, empujando los papeles hacia mí, sino como un recordatorio. Para que no se me olvide la clase de hombre que es mi hermano. Mirar esos papeles fue como ver un eco de mi propia historia. El mismo modus operandi, las mismas excusas, la misma traición. Comprendí en ese instante que lo que me habían hecho no era un error impulsivo, no era una debilidad momentánea. Era su naturaleza. Era un patrón de abuso, un ciclo de depredación que habían perfeccionado con el tiempo. Mi padre no era un hombre de familia que había cometido un error, era un estafador que usaba a su familia como su coto de caza privado. Y mi madre era su cómplice. Cualquier vestigio de duda, cualquier pequeña brasa de compasión que pudiera haber quedado en mi corazón, se extinguió en ese momento. Mi lucha ya no era solo por 1.800.000 pesos. Era por mi tío Gavino. Era para asegurarme de que ese ciclo de veneno se detuviera conmigo. Ya no quería solo mi dinero. Quería que pagaran por todo el daño que habían hecho, a todos los que habían herido. Quería justicia, sin importar el costo. La historia de mi tío Gavino fue la pieza que completó el rompecabezas de la maldad de mi padre. Con sus viejos documentos añadiendo peso y un patrón de conducta a nuestra demanda, Beto, mi abogado, nos dijo que nuestro caso era prácticamente inexpugnable. Ya no es la palabra de ustedes contra la de ellos, nos explicó. Es un patrón documentado de fraude y abuso de confianza que se extiende por décadas. No tienen escapatoria. Presentamos la demanda formal. El documento era un relato frío y brutal de años de engaño, respaldado por estados de cuenta, escrituras y el testimonio de 2 generaciones de víctimas. La reacción de mis padres fue la esperada, primero la negación, luego la agresión. Contrataron a un abogado de la ciudad, un tipo conocido por sus tácticas sucias, que intentó desacreditar a mi abuela, pintándola como una anciana senil manipulada por un nieto ambicioso. Intentaron argumentar que el dinero había sido un regalo para toda la familia, no solo para mí. Pero las pruebas eran abrumadoras. La cuenta mancomunada, las transferencias directas a Eliseo, la compra del departamento, el testimonio de mi tío Gavino, cada pieza era un clavo más en su ataúd legal.
Acorralados y enfrentando la posibilidad real no solo de perder el juicio civil sino de enfrentar cargos penales por fraude, finalmente cedieron. Su abogado contactó a Beto para proponer un acuerdo. El acuerdo fue simple y brutal, la restitución total del 1.800.000 pesos. Para lograrlo, se vieron forzados a hacer lo impensable, vender su preciada casa, el símbolo de su estatus, el escenario de sus mentiras. El día que vi el letrero de se vende frente a la casa donde crecí, no sentí alegría ni triunfo. Solo un vacío inmenso. La casa se vendió rápido. También tuvieron que vender el flamante coche rojo de Eliseo y vaciar sus cuentas de ahorros. Las consecuencias fueron un tsunami que arrasó con su vida de apariencias. Eliseo, sin el subsidio de sus padres, perdió el departamento de Zapopan. Tuvo que regresar a vivir con ellos, ahora en una pequeña y sombría casa de renta en un barrio obrero al otro lado del pueblo. Porfirio y Hermila, despojados de su riqueza y su estatus, se convirtieron en parias. La misma familia y amigos a los que tanto habían querido impresionar ahora los miraban con una mezcla de lástima y desprecio. La vergüenza pública, para gente como ellos, fue la verdadera sentencia. Nosotros, por otro lado, comenzamos a construir. Con el dinero recuperado, compramos un terreno. No era enorme, pero era nuestro. Estaba en una pequeña loma a las afueras del pueblo, con un par de mezquites viejos que daban una sombra generosa. Y entonces, hice lo que había soñado durante años. Me arremangué, saqué mis herramientas y empecé a construir nuestra casa. Cada día, después de mi trabajo regular, me iba a nuestro terreno. Xóchitl me llevaba la cena, y mientras ella y el bebé jugaban sobre una manta en el pasto, yo levantaba los muros de nuestro futuro. Hubo una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, que estaba pegando el último ladrillo de la fachada principal. Xóchitl se acercó y puso su mano sobre la mía en el ladrillo. «Lo lograste, mi amor», me dijo, sus ojos brillando. Miré la estructura que se alzaba ante nosotros, sólida, honesta, construida con sudor y verdad. Miré a mi esposa, a mi hijo, y sentí una paz que nunca antes había conocido. La cámara de mi vida, como si fuera una película, se enfocó en mi rostro. Ya no había vergüenza, ni rabia, ni dolor. Solo un profundo y sereno orgullo. No el orgullo de tener, sino el orgullo de ser. De ser un hombre que, a pesar de todo, había logrado construir un hogar para su familia. Pasaron los años. La casa se terminó y se llenó de vida. Nació nuestra segunda hija, una niña risueña con los ojos de su madre. El jardín que Xóchitl plantó floreció, y los mezquites viejos vieron a nuestros hijos aprender a correr y a andar en bicicleta bajo su sombra. Mi negocio de construcción creció. Mi reputación de hombre honesto y trabajador se convirtió en mi mejor carta de presentación. Ya no tenía una camioneta vieja, sino dos, y un pequeño equipo de hombres que trabajaban para mí. Pero la verdadera riqueza no estaba en el banco. Estaba en los fines de semana. Nuestros domingos se convirtieron en una tradición. Carne asada en el patio trasero. Mi abuela, doña Altagracia, aunque más viejita, siempre estaba ahí, sentada en su silla favorita, contando historias de su rancho. Mi tío Gavino y su familia se volvieron nuestros compañeros inseparables. Habíamos forjado una nueva familia, una más pequeña, pero infinitamente más real, cimentada no en la sangre, sino en el respeto y el amor genuino. Un día, revisando el correo, encontré una carta con el remitente de mi madre. Hacía años que no sabía nada de ellos, más allá de los rumores que a veces llegaban al pueblo. Abrí el sobre sin ninguna emoción en particular. La carta era una larga y lastimera letanía de autocompasión. Culpaba a mi padre, a la mala suerte, a la vida. Se quejaba de su pobreza, de sus enfermedades, de su soledad. Y al final, entre líneas de chantaje emocional, pedía perdón y una segunda oportunidad. Leí la carta entera, de principio a fin. Cuando terminé, no sentí odio, ni rabia, ni siquiera lástima. No sentí nada. Eran las palabras de una extraña, lamentando las consecuencias de sus propias decisiones. Esa tarde, mientras preparaba el asador para la carne asada del domingo, doblé la carta cuidadosamente, la hice un rollo y la usé para encender el carbón.
Vi cómo el papel se arrugaba, se ennegrecía y se convertía en cenizas, llevándose con él las últimas palabras de un mundo que ya no me pertenecía. Mientras el humo subía hacia el cielo azul, miré mi casa, mi esposa que reía con mi hija, mi hijo que jugaba con su primo. Y entendí la lección final de toda esta historia. Ese día en el bautizo no perdí una familia, me liberé de una condena. Aprendí que la sangre te hace pariente, pero no te hace familia. La sangre no te da derecho a envenenar el alma de alguien. Y a veces, el acto de amor más grande y más valiente no es perdonar, sino cortar de raíz para poder construir algo sano, algo real. Como esta casa. Ladrillo por ladrillo.